Muy buenas, compañeros ruteros. Hoy hemos vuelto a pasar por la Isla de los Tesoros y traemos un nuevo unboxing. Pues muy bien, compañeros de ruta, aquí tenemos el último pedido que hemos hecho a Danpipe. Vamos a empezar a desentrañar qué es lo que hay en esta cajita. A ver, que me acuerdo, corta por aquí. Hoy se la ha preparado. Hoy me lo he preparado. Aunque yo creo que esta cinta que usan en Danpipe es kryptoniana, ¿eh? Por eso. Sí, la verdad corta. Sí, es que está dura, está dura, ¿eh? Está dura. Ahora termino de rematar. ¿Te ayudo yo? Ahí ya Perfecto. está. Y ahora aquí con cuidado. Es que. Pincha, pincha, sí, sí. sí, pero bueno, sí es verdad, porque ponen una tapa de protección estos de Danpipe. También. A ver, con cuidadito. Ah, Ahora cuando la base a Sergio la No me afeito. quiero comer el codo. Le dejo media cara afeitada. Ahí, perfecto. Esta cinta la hemos puesto para que no se vean los datos y demás por privacidad. Así que bueno, rollo como vamos a jugar al HeroQuest. Vale, vamos a ver. Lo primero de todo que hay aquí es pues la tapa de cartón de protección. Importante, ¿eh? la facturica con todo como siempre hace Danpipe, muy bien la verdad. Todo especificado y demás. Balancete, nunca falte. Para que veáis un poquito, antes de enseñar nada, el papel siempre que ponen para que esté todo protegido, la verdad es que lo hacen muy bien. Y bueno, Ay, mía, lo que hay ahí, loco. pues bueno, Rico. antes que nada, pues tenemos esta pipa. No, son escobillas. Escobillas de la marca White Elephant, en este caso son de algodón, pero son de muy buena calidad comparado con otras escobillas que son Son más resistentes, más o que duras. sueltan demasiada pelusa. Esta la verdad es que está muy bien. Las voy a dejar por aquí. Se ven bien, ¿no? Lo dejamos así. Un poquito así que se vean. ¿Sí? ¿Se ven? Vale, perfecto. Mm. Ay. Vamos a ir sacando Ay. primero este tipo de cositas. Luego hemos traído otra cajita de Las fundas abrasivas. abrasivas, que estas nunca están de más. Van perfectas también. Está para limpiar después de fumar. Lo mejor que hay. De Perfecto. lujo. Luego, más cositas así antes de sacar tabacos. No veas, ¿no? Menudo, menudo cajón. Filtros 9 milímetros de la marca de Elefante Blanco. Estos son unos filtros que son mixtos entre sepiolita, espuma de mar y carbón activo. Carbón activo, Y esto de exacto. hecho los cogí un poco por error, que me dijo Sergio, tal, no sé qué cambio, y al final pues cayó esta caja y vamos a probarlos. Vamos A ver qué tal esa combinación Para- extraña de. Bueno, para extendernos un poquito, que no sea todo tan rápido, ¿no? Bueno, para que veáis, se han caído. No pasa nada, mira, que se caiga. Adiós. Hacemos. Nos vemos. Filtros para todos. De hecho, tienen, lo dejo por aquí, tienen la misma presentación que los de sepiolita. Sí, son iguales. Bueno, ahí a ver qué tal está. Ya diremos a ver qué tal. Hay sal dentro, ¿no? Luego otra caja de filtros del Elefante Blanco. Estos son de carbón activado, tal cual. Voy a mirar, pero me parece que todos van, Son van igual. con la misma presentación, ¿eh? O sea que, bueno. Creo que se nota que íbamos un poco escuetos de filtros. filtros y escobillas, ¿no? Y bueno, a aquí- partir de ahora viene lo aquí interesante. viene lo bueno. Somos malos, no somos malos, los enseñamos todos, ¿qué hacemos? Venga, va, que se están portando muy bien. Venga, Yo los va. enseñaría. El todos. orden, venga, yo para que me acompañéis, aunque sea yo la mano ejecutora, pero venga, va. ¿Qué hacemos? Yo enseñaría este Vamos a dar un poco de. ¿Sí? Venga, va, sácalo ya, va. ¿Este primero? Sí, ¿por qué no? Vale, pues venga. ¿Por qué no? Pues sí. Fabiancete. La recomendación que nos hiciste, yo confío plenamente en ti y al final el tabaco este de McBaren, bueno, es el tabaco que en este caso parece que sea el de vainilla, el Classic, pero en modo roll cake, que me dijiste que era un tabaco delicioso, muy bueno, que lo probara. Y a mí es que los tabacos con ese toque de vainilla, Mira el Dani cómo está ya. le vamos a dar caña. Noto que esta lata viene. Portentosa. Sí, mira, coge. Son 100 gramos, evidentemente, Claro. pero. Hostia, pesa. Se nota. Sí. Los Sí. claramente se notan, ¿no? Pesa. Está tal y. Es más, a lo mejor hasta la voy a abrir ahora en el vídeo. Sí, para ver qué tal. Y así vamos diciendo un poquito los matices, un mini spoiler. Venga, la vamos a dejar por aquí, cogiendo, no sé si se ve. ¿Se ve, no? ¿Justo? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Perfecto, pues venga. No, ahora la estoy poniendo al revés.
Ahí está. Que por cierto, no lo hemos comentado, este tabaco tiene un precio en Danpai, que es donde lo hemos comprado, de 26,40. Sabemos que los precios suben un poco en el extranjero, pero en todo caso los tabacos roll cake siempre son como tabacos dentro de McLaren Premium, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que vienen aderezados con azúcar de arce y demás. Y la verdad es que a este le tengo unas ganas, ya digo, ahora seguramente que lo voy a abrir. Son 26,40, pero son 100 gramos, ¿eh? También, también hay que comentarlo. Pues bueno, entonces ahora seguimos con este que lo habías pedido tú. ¿Sí? Ya podían poner Adelante. la pegatina recta, ¿eh? La podrían haber puesto mejor. Pues bueno, como bien sabéis, a mí me encantan los flakes, No, pero así nada. que es un Airboot of London Number 2. Y a ver qué nos trae este manjar. Y a ver qué tal. 9,25. Y 9,25, que bastante Tabaco asequible. económico y realmente tiene buena pinta este tabaco, ¿eh? Lo dejamos por aquí. Perfecto. ¿Cuál hacemos ahora? Venga, Ya que va. Dani ha presentado, ¿entras tú? Entro Venga. yo. Esto ya, antes de que lo saque, tabacazo. Lo compré hace... Este tabaco lo compré, perdona, pero para hacer un poco de tensioncica. Lo compré, de hecho tengo una pues vamos a decir una lata antigua, que el día que lo traigamos traeremos las dos. Tenemos las dos para que veáis La diferencia. la diferencia de hace años a ahora, ¿no? Y es un tabaco que lo recuerdo, aunque hace muchos años, porque este sería en el 2009 o así, o 2010, pero que no, 2009 más bien. Y es un tabaco que a mí me flipó, pero me flipó de verdad, ¿eh? Así que, compañeros... Sí que es verdad que el etiquetaje ha cambiado, pero la presentación sigue exactamente igual, que es esta presentación, que parece una latica de alubias. Totalmente. Abres aquí, sacas esto y te lo puedes cocinar, ¿sabes? Y nada, es el Rat Race Brown Clooney, que bueno, tabacazo, realmente tenía ganas ya de traerlo, de comprarlo y sobre todo de probarlo. Ahí está. Y bueno, es un tabaco que tiene Virginia así un poquito, creo que era... Sí, Dark Virginia, luego también tiene un puntito de perique y Kentucky. Y bueno, a ver qué tal. Yo la verdad es que lo recuerdo como un tabaco, pero que hace tantos años que ahora no voy a entrar en... Pero sí que lo recuerdo un tabaco que me gustó mucho. No voy a entrar ahora en que si tenía más punch, menos punch. Yo recuerdo que era un tabaco que me encantó. Y era en la época en la que lo del tema de fumar en pipa, más bien justico y aún así, me gustó. Lo vi un tabaco muy sincero, neutro, pero... Hay que decir que es una lata de 100 gramos y está por 19,10. No está mal. No está nada mal. Rat Race son tabacazos. Tabacazos. Y bueno, venga, vamos a la enseñaros potema. un tabaco que, bueno, como ya sabéis, Samuel Gawiz, los problemas que hay, bajos en stock o no hay stock directamente, y hemos dicho, pues vamos a comprar un tabaco de Samuel Gawiz, pero por 3. Que luego se acaba y te quedas así. El Golden Glow es un tabaco que viene en Broken Flake, es un Virginia quizás no tan maduro como el Full Virginia Flake, pero es un tabaco de Samuel Gawiz. Aquí de entrada estamos viendo que la presurización es correcta, o sea, vienen Vienen todos bien, dobladicos. presentación nueva, los últimos que hemos comprado en Danpai, menos el Celtic, que pasó aquello que ya visteis en la revisión, no había ningún problema y a este le tenemos muchas ganas, ¿eh? Sergio ha comprado 2 latas. 2 latas porque una va a ser pues bueno para disfrutarla y realmente pues ir probándolo y saboreándolo, y el otro va a ser obviamente para embodegar antes de que se acabe, ¿no, Samuel? Que están volando. Y como hemos visto que había bastante stock de este y que es un tabaco que al fin y al cabo se asemeja al Best Brown, Sí, dentro de las diferencias, pero bueno, Dentro de las claro, es un diferencias, tabaco pero bueno. Samuel. se asemeja y tal, solo que este no viene en flake, viene en broken flake. Y obviamente lo quería embodegar y probarlo de aquí pues 2-3 años, ya veremos. De hecho, uno de los que no aparecieron en el primer unboxing era este. Ya hemos decidido al final, pues bueno, enseñarlo al fin y al cabo. Y yo esta lata también, como dice Sergio, la voy a meter ahí para que quede guardaica. Y la otra que tengo, pues o una la suya o la mía, yo creo que los dos, porque es un tabaco que tenemos tantas ganas que acabaremos abriendo 2 latas. También hay que mencionar 50 gramos, 14,30. Bien, Tabacos de Samuel que siempre rondan esos precios. pues sí. Y luego este tabaquete, Sorpresa. que nos lo han recomendado Bastante. varios suscriptores, Dani, que es tu Que honor. lo he pedido yo, me llama mucho la atención y la verdad, igual que creo que a Sergio también le llamaba muchísimo la atención. Era un tabaco que o pillaba él o pillaba yo. O sea, realmente... es más, los dos íbamos casi a pillarlo y al final lo pillé yo antes. El Salty Dogs.
Tabaco que la verdad es que ganas. Este sería uno de los que podríamos también abrir. A ver qué Es tal. que ya lo tenía pensado ¿Sí? de poder empezar Bueno, a abrirlo. Compañeros, la caja ha quedado vacía. Totalmente vacía. La vamos a apartar. Y yo también voy a abrir el... Vamos a... ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Venga, yo por ahora, ¿Tienes ¿eh? un atacador por ahí para luego Por supuesto. hacer palanca? Aquí tienes. Es que además me parece, realmente, las presentaciones de estos roll cake es que Son guapas. Cuando viene la pegatina recta, los leoncicos ahí, ¿sabes? No sé, es que ganas. Es que ahora mismo estoy como si hubiera hecho la carta a los Reyes Magos. Más o menos. Con el Bueno, atacador sí, mejor. yo aquí lo que voy, no, lo que voy a bueno, hacer sí, primero claro. es cortar esto para que luego quede. Luego, si veo que a veces queda muy rota, pues ya por estética lo acabo por quitar, ¿no? Pero de entrada. Como si estuviéramos Te abriendo. aconsejo clavar punta, mejor. Ahí está, ya está, ya está. Vale, perfecto. Y ahora el momento importante. Michu. Esto lo quito del medio, que lo carga el diablo. Aquí mismo creo que voy a poder entrar. Sí. Cuidado que ahora va a sonar. Va duro, ¿eh? Va duro. Va durete. Fíjate que he cogido aquí. A ver. Voy a ponerme así, me voy a apoyar. ¡Oh! Es un mórgamo. Sí. Y a ver qué tal, qué presentación. Aquí he tenido que doblar incluso un poquito, para que entrara. Ha costado, Ha costado. O sea, esto viene Bien presurizado. presurizado. Sí, es que ya digo, creo que hoy, si no hoy, lo que tarde en sacar un Mira, par ¿sabes qué te digo? Que lo vamos a guardar. Ya la presentación, ¿cómo le llamas tú esto? El mosaico este. El mosaico este, Típico. las típicas de estas cosas que lleva... Sí, La realeza Isabel inglesa. II también. Esto me encanta de McLaren porque lo hace. Hay algunos que vienen como más arrugados y estos son pues una presentación Vienen perfecta. así de entrada. Bueno, A ver. le meto el hocico yo el primero. Hay pequeñas avanzadillas por ahí de medallones, hay pequeñas avanzadillas. Ya viene así, increíble. Oh my god. Ya el olor, bueno, seguro que lo estáis oliendo. Es que yo lo vuelvo ya desde aquí. Sí, no. Estos son, claro, de todos los roll cakes, son los roscos más pequeños. claritos y más Y pequeñitos, claritos. Sobre todo a mí lo que me ha sorprendido es el color, que es. Ruguito total. Hostia, es que tiene un toque pero más que a vainilla, tipo como el Classic Low Scoot o por ejemplo el SVH, que es. Este tiene un olor así como a bizcochito. Por el amor de Dios. No te lo comas, No te lo comas, que te estoy viendo. Tío, eso como tiene que estar fumado, porque tiene un toque que no es tan fuerte como los aromáticos, Huele muy bien, pero muy bien. Bueno, lo verás. Ahora, más que verlo, Esto pide pista. De pista para el solo, además. ¿Qué tabaco más semas? ¡Oh! Está tochetis este tabaco, ¿eh? Sí. Fabián, me alegro mucho de haberte hecho caso porque ya de qué? entrada el olor en lata es espectacular. En Mira. dos palabras, impresionante. ¿Sabes a qué me va a venir el olor? ¿A qué? A manzanilla. ¿Manzanilla? Bueno, a mí me ha venido más. Huele. ¿No te viene un poquito el rostro de la manzanilla? A lo mejor, bueno, sí, como a lo mejor los saquitos de alguna infusión puede ser. Pero sobre todo más. Ya, pero Ya vuélvelo está, a leer. ahora a mí me ha venido. Ahora así. Galletas María, tío. Huélelo, por favor. Las galletas María. Galletas María. El paquete de galletas María cuando lo abres. A mí me viene más a... Me viene la flor de la manzanilla. ¿A que sí? Y más que galletas María, me recuerda un poco a las galletas estas típicas del té con mantequilla. A mí, bueno, Eso ya galletas. puede Más mantequilloso. Sí. No sé, pero esto tiene una pinta. Esto me da ganas de coger así. Pintaza. Unos medallones. Pintaza. Pintaza, Este pide pista, ¿no? Ahora cuando le demos a. Cuando Traigo, paremos, ¿Seguro que se fuma o es de mascar esto? cuando paremos el vídeo que nos hacemos una pipa de esto, ¿no? Ostras, qué tabacazo. Qué tabacazo. Vamos a hacer coincidir esto. Ahí, como a mí me gusta. Y bueno, Tiene una pinta, aún no vamos a poder entrar en cómo será fumado, pero. Tiene pinta, Tiene pinta y pide pista. Pide pista, pero de la serie, ¿eh? Y ahora vamos a por un tabaco que es para aquellos días que te levantas un poquito así... Piratesco, ¿no? un poquito entremaliar, como se dice aquí. ¿cuchillo? ¿Cuchillo vas a cortar o esto.? Esto lo voy a cortar. ¿Sí? Sí, Ah, vale, porque viene- este lo saco, pero el otro lo corto. O sea, a mí me ha sorprendido mucho este de vainilla porque no es como el low school que es como. Pincha mejor, pincha. Es diferente, es que es diferente.
¿Será lo del tema del azúcar de arce? A mí este tabaco me parece que ya me está dando la de esto de que voy a volver a él, pero seguro. Este básicamente lo he pillado por cómo está, La presentación, ¿no? por la presentación, ¿vale? Aparte de que Estamos como niñicos, ¿eh? a unos cuantos de vosotros lo ¿Te vas a habéis, animar a abrir uno? Vamos a dejar que sufran, ¿no? más de uno lo habéis recomendado. Sí, la verdad es que este es un tabaco bastante recurrente en los comentarios de que lo probemos, de que... Y aquí está, finalmente. También quizás por el rollo de, a lo mejor, de... Bueno, que salen ahí que... Los dos piratías que parece que están como en el carajo, ¿no? En un barco... En un... A ver, que al final voy a tener que cortar un poquito más. Ahí. Porque es que vea ahora como un sí, doble sí. envase encima. Sí, sí, Triple envase. Sácalo que se vea. Es que el problema es que yo lo flipo. Es un taco. Lo... Tacazo, ¿eh? Como mola, ¿no? Encima un Esto que color te lo vas a meter en la pipa así entero y lo vas a dar fuego. entero no, porque si no me lo acabo en una. Pero la mitad. Pero puede que me deje esta parte de aquí para la segunda. Pero estos son de los que tú decías que tenías ganas de tantear, de ir haciendo rebanadicas. A ver qué tal. Lo vas a abrir, ¿no? Hombre. Venga, va, tú primero el olor. A ver. Venga, va, cuéntanos. Qué pasada, tío. Oh. Algo que no hemos contado, que son 50 gramos y vale 9,25 también. En el momento, mientras lo vas oliendo, voy a hacer aquí una búsqueda rápida. Más que nada para saber por qué. Exacto. Huele. Ya verás. Huele muy rico. Pero así puedes leer un poquito lo que tiene y demás. Joder, y encima con esta presentación sí que te dan ganas de pegarle Sí, un sí. bocado. Mira, parece el cuchillo que está puesto en la página, parece esto y todo, ¿eh? Este sí que te dan ganas de pegarle un bocado. Sí, lleva Virginia y como a mí me han llamado mucho la atención los periques, este va con perique de Luisiana. Aparte que tiene un sabor, Muy bien. tiene un sabor a ron. Así que tiene muy piratesco. muy buena pinta. La verdad es que... ¿Y esto cómo se cortará? Bueno, supongo que Un por lo que cuchillo. se ve así, no. Pero, o sea, más que así, Sí, como se claro, ve ahí sí, la presentación. claro. Eso. Normalmente cuando cortas así, tabaco así, se corta con algo afilado. Claro. Esto es como cuando huelen los puros que haces así. Sí, más o menos. Ostras, pero el olor... Este es el tiene muy pinta. típico tabaco así neutro, que esto promete y también pide pista, Pide este pista, tabaco. ¿eh? Sí. Pide. Tabaco muy cheto también. Sí, a Me ver. gusta. Cortarlo Oye. así, pero si yo consigo un cuchillo bueno de estos que cortan bien, yo me lo corto así, ¿eh? ¿Sabes cómo lo...? Mira, para arriba. ¿Y sabéis cómo lo haré yo? Con un rallador de queso. Pero el fino, el fino. Que si no. No, pero sí que este tabaco yo creo que va a ser una gran Que lo huele. compra. Dejar comentarios. Esta vez hay menos tabacos que en el otro unboxing, hemos traído menos porque también necesitamos en parte los filtros, como habéis podido ver y demás. Y Pero hemos bueno, aprovechado un poquito para traer un poco más de tabaco. haremos otro pedido en breve. Sí. Pero si habéis probado, bueno, si queréis dejar algún comentario de este, así nos vais preparando para lo que nos vamos a O encontrar. de cualquiera. De cualquiera. Sí, por supuesto. Está también este que ha tumbado la lata. Me encanta el olor, es que es adictivo el olor, ¿eh? Es un Que tabaco... huele un poquito pues a ese Virginia, pero sí que es verdad que está un poquito ahí el... Pero está el madurete, ronate. Aquí huele a tabaco, nada de tabaco joven, ¿eh? Aquí huele a tabaco Está fermentado el roncete está ahí, Pero también voy a decir una cosa, que este me lo llevo directamente para casa, ¿eh? este no lo dejo, ¿eh? Que si no, la semana que viene, está por aquí ya. Y Dani me dice, ¿qué ha pasado yo con los dientes negros? No, nada. Tiene pinta... Es que huele incluso, a ver, pero me viene como el olor ese a madera, como a maderuco, a barrica. Sí, a barrica, como a bodega. Será el maderuco del ron. Uf, además es que me recuerda a esos tabacos famosos de Samuel Gawith en Flake. Tiene ese olor como de... no sé... Que sí. Guárdalo, pero tiene muy buena pinta. Tanto nos lo han recomendado. Sí que es verdad que Virginia se nota, ¿eh? Y me parece además el dibujo espectacular. O sea, en lo que es el dibujito. Que ya hasta incluso una vez Sergio dijo, parecen como dos hobbits. Y es verdad. Sí. Cuando están en las dos torres, bueno, al final de las dos torres, principio del retorno del rey, cuando dice aquí saboreando los humos de la victoria. Pues es que es muy del rollo de estar ahí.
que se olvidan del mundo. Estos fueron los que estuvieron arriba en el carajo del Titán y por eso no vieron el iceberg. yo creo que fueron unos descendientes de esta gente. Claro, yo dije también lo de los hobbies porque están así, ¿no? En plan de disfrutando de la pipa, tal, Sí. y aparte como se llama Salty 2 parecen los nombres de ellos, ¿sabes? Salty 2. Mira, Perros salados, creo que era la traducción. Y qué pintaza, Fijaros. Y solo cortas cuadra y haces un dado, con Fijaros eso. por aquí, tanto en esta Brutal. parte y por detrás, es que tiene unas vetas, bueno, unas vetas, voy a decir yo. No, pero sí, tiene unos unos colores. Precioso, precioso. Promete. Al final te lo vas a comer como un caramelo, ¿sabes? Lo vas a ir chupando. Yo creo que cuando aquí llega a creo casa que le pone un palo y es un chupachupe. Que ya va a ser difícil de poder meterlo otra vez. Pues la verdad es que gana y este también me ha sorprendido porque no es como un aromático de estos que le abres y es como una bofetada. O sea, está como concentrado, pero respetando el espacio-tiempo. Exacto. Está ahí, no sé cómo explicarlo, pero a este ya le tengo ganas. Por eso, como yo sabía que iba a llegar a casa y le iba a meter mano, pues digo, ¿qué más abrirlo ahora? Así que bueno, breve estas revisiones, estos tabacos, estar atentos porque van a ir cayendo. Yo creo que nada más, ¿algo más que decir? Que hay ganas de fumar y de probarlos todos. Esperemos que os haya gustado. Realmente. Y nada, porque y- a nosotros es como has dicho nada más al principio. Aleja el trolete que está con cara. Yo voy a hacer como los casinos que dicen, no mamás, todo para mí. ¡Hala! La presentación fuera. Todo removido. Y nada más. bueno, aquí vendremos con el señor Fumuki a probar todo esto más adelante. Pues nada más, compañeros de ruta. En breve, próximas reseñas, próximas reviews de estos grandes tabacos aquí en la Ruta del Tabaco. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.